Bueno, esta es la segunda tutoría de la cátedra de compras y de abastecimiento. Este, en esta tutoría vamos a hablar de varios aspectos que son importantes al momento de tomar una decisión de compra. Uno de los aspectos más importantes es el tema de la calidad. Como sabemos, cada vez que nosotros vamos a adquirir algo, pues tenemos una expectativa de un nivel de calidad requerido, de un nivel de calidad deseado. Pero, ¿cómo le transmitimos esa información? ¿Cómo el cliente le transmite esa información a su proveedor para que al final la calidad que recibimos corresponda? Eso es lo que vamos a ver en esta parte. Primero que todo, es importante recordar un poco el concepto de qué es calidad. La calidad tradicionalmente se ha visto como un cumplimiento de especificaciones. Entonces, cuando hablamos de cumplimiento de especificaciones, nos referimos al tipo de material, a las dimensiones, a características físicas, incluso a marcas, ¿verdad? Normalmente eso es lo que relacionamos con calidad. Si algo cumple las especificaciones que estoy pidiendo, entonces quiere decir que es un producto que es de una buena calidad. Pero realmente la calidad tiene un enfoque mucho más amplio que solamente un cumplimiento de especificaciones. Eh, ya tiene un concepto más a nivel de administración total de la calidad, que ya no se trata solamente de cumplir especificaciones, sino ir alineados con una filosofía corporativa, tener unas herramientas de calidad que permitan determinar esos estándares de calidad y, y al final lo que busca toda esta administración total de la calidad es buscar una satisfacción de las necesidades del cliente. Entonces, no se trata solamente de cumplir con esas características, sino que a la vez tenemos que ir alineados con un concepto global de la corporación. Entonces, cuando nosotros tenemos un producto que tiene una calidad que excede las expectativas, un producto que realmente es superior, se convierte en un elemento diferenciador con respecto a la competencia. Si yo tengo dos proveedores que me están ofreciendo productos con el mismo precio y uno tiene un nivel de calidad mayor o tiene certificados de calidad o tiene un prestigio en cuanto a calidad, eso va a convertirse en un elemento diferenciador que a la larga va a ser lo que me va a permitir a mí tomar una decisión de compra, ver cuál de los dos proveedores me satisface. De igual forma, si yo soy un proveedor, eso va a ser una ventaja competitiva que yo voy a tener con respecto a los otros proveedores. Y es un elemento que tengo que utilizar como herramienta precisamente para que se decidan por mi producto. Entonces, esa calidad en muchos casos afecta la estrategia corporativa. ¿En qué aspecto? Que si, por ejemplo, yo tengo una empresa que busca diferenciarse por estándares de calidad alto, porque son empresas que tal vez ofrecen un producto que las especificaciones tienen que ser muy rigurosas, o son productos que, como medicamentos o dispositivos médicos, y yo tengo un problema de calidad, sale un producto defectuoso, por ejemplo, esto va a afectar la imagen que tiene la compañía, ¿verdad? Si yo tengo, por ejemplo, una empresa que está en un enfoque de crecimiento, de penetración del mercado, y resulta que tengo entregas que no son adecuadas, que tienen errores, que no cumplen los estándares de calidad, eso va a ir en contra de esa estrategia de crecimiento. Más bien todo lo contrario, puede hacer que una persona se decida a no comprarme más. Entonces, al final de cuentas, la calidad se convierte en eso, en un elemento o un factor que en muchos casos puede permitir la capacidad de una empresa para poder sobrevivir y crecer dentro del mercado. Entonces, si nosotros realmente queremos que nuestra empresa tenga un crecimiento, en el momento tanto de solicitar un producto, tenemos que tener muy claro cuáles son los estándares de calidad que requerimos y poder transmitirle esa información al proveedor para que él cumpla con eso. Porque si yo tengo unas expectativas y en el momento que yo hago una orden de compra, una solicitud, no le explico bien al proveedor, voy a poder llevarme sorpresas, ¿verdad? Entonces,
es importante tener claro cuál es el nivel de calidad. Hay algunos productos en los que es fundamental cumplir ciertos requisitos. Por ejemplo, si yo trabajo con alimentos, esa parte es supremamente riguroso, el control de calidad, las fechas de vencimiento, los lotes de producción. Entonces, todo ese tipo de puntos hay que dejarlos claros. Por ejemplo, si yo compro materias primas para elaborar algún alimento, entonces yo debo tener claro cuánto va a ser la fecha máxima de vencimiento que yo voy a aceptar, ¿verdad? Si yo, por ejemplo, compro una materia prima, qué sé yo, jugo de limón para hacer unas pulpas, y ese jugo de limón vence en 3 meses, probablemente no me va a servir porque durante el tiempo de producción, almacenamiento y entrega a mi cliente probablemente ya esté vencido. Entonces, todos esos estándares hay que tenerlos muy claros para yo poder establecerlo y poder transmitírselo a mi proveedor. Entonces, durante todo el proceso de compra, el proveedor tiene una relación con el cliente en el cual lo que se busca es que cada una de estas etapas del proceso añada valor. Entonces, la relación que se da es de cliente a proveedor, pidiendo ciertas especificaciones, y este proveedor muchas veces se relaciona con el convertidor de igual forma, indicándole cuáles son las expectativas. En cada una de estas etapas y estas relaciones, lo que se busca precisamente es minimizar costos y mejorar continuamente para que todo lo que yo haga relacionado con la adquisición vaya relacionado de igual forma con la estrategia de la organización. En la tutoría pasada, recuerdan que hablábamos que el proceso de compras es un proceso muy alineado con la estrategia de la empresa, ¿verdad? Que no son procesos independientes, sino que el comprador, el proveedor tiene que tener claro hacia dónde se dirige la empresa, cuáles son sus metas y cuál es la estrategia que está siguiendo la empresa para también alinearse en ese sentido. Entonces, otra forma en que se puede visualizar la calidad, ampliando un poco más el concepto, es el desempeño real de acuerdo a las expectativas del usuario, conforme con las especificaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo compro un producto, por muy bonito que se vea, por muy buenas especificaciones, muy estrictas, por muy buena marca, etcétera, la calidad final se va a medir en el momento que yo utilizo ese producto y cuando ya yo lo estoy utilizando, ver cómo se desempeña. Porque si un producto cumple con todas las especificaciones, es la marca que yo pedí, aparentemente todo lo que yo pedí en orden de compra se cumple y resulta que lo voy a utilizar y me falla. Entonces, la calidad que yo estoy recibiendo no corresponde. Por ejemplo, si yo compro un motor para una máquina, es súper importante para la producción y resulta que me falla en 2 meses. Y me va a traer una consecuencia fuerte porque me va a afectar la producción, me va a afectar los compromisos con el cliente. Entonces, al final, el desempeño real es lo que me va a medir a mí la calidad de un producto. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, existen varias dimensiones de calidad. Una es el desempeño, que es lo que hablábamos ahorita, es ya el desempeño real. Una vez yo coloque el producto en funcionamiento o el bien adquirido, ahí me voy a dar cuenta si cumple el desempeño. Otra dimensión es la durabilidad o vida útil. Si yo, por ejemplo, adquiero una máquina y se supone que su vida útil son 10 años y a los 3 años me falló y no cumplió mi expectativa de durabilidad. O también no lo veamos tanto como máquinas, sino incluso con insumos, que yo compre tal vez herramientas o algún tipo de insumo que al final cuando lo vaya a utilizar su vida útil no va a ser la que yo espero. Hay otro punto importante que es la estética. Si yo tengo un producto cuya presentación es importante y yo estoy comprando algo que va a estar a la vista de los clientes, es importante que no solamente cumpla las especificaciones técnicas, sino que también la parte de la presentación sea la que yo estoy esperando. La parte de imagen ante el cliente, eso
se mide mucho, sobre todo en los servicios. Por ejemplo, si yo tengo un servicio de entrega, un servicio de transporte, y resulta que mi transportista llega tarde, eh, la calidad de mi servicio para el cliente va a ser mala. Entonces, puede que yo tenga un buen producto, un buen proceso dentro de mi empresa, pero finalmente si yo contraté un proveedor de transporte que no está alineado, va a dañar mi imagen ante el cliente. Entonces, esa es otra de las dimensiones. Bueno, el cumplimiento de especificaciones que habíamos hablado, ese cumplimiento pues tal vez es lo que más se mide por lo general o lo que es más evidente, ¿verdad? Porque son características medibles y fácilmente de observar. Fluidez en mantenimiento y reparaciones, esa es otra dimensión importante, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de producción. Por ejemplo, si yo adquiero una maquinaria, adquiero un equipo, yo tener la tranquilidad que ante cualquier falla voy a tener un proveedor que va a tener la capacidad de darme un servicio de mantenimiento, reparaciones, y yo no voy a haber afectado mi proceso. Otra es la confiabilidad, ¿verdad? Esto es qué tan probable es que vaya a fallar ese equipo o esa herramienta durante su uso. Y estas funciones adicionales es que si yo espero o me promete el proveedor ciertas características y funcionamientos, en el momento que yo ya tengo el bien, yo pueda ver que sí cumple con todas esas funciones adicionales que me fueron prometidas. Entonces, si ustedes se dan cuenta, vean que dentro de todas las dimensiones de calidad, las especificaciones es solamente una más, ¿verdad? Entonces, ¿por qué es importante esto? Porque entonces cuando yo voy a adquirir un bien, cuando yo voy a hacer una compra, desde el momento que yo le pase el requerimiento a mi proveedor, tengo que dejarle claramente establecido todos estos puntos. Por ejemplo, cuando yo estoy hablándole que yo ocupo que ese producto tenga garantía, entonces al momento que el cliente, que el proveedor me dice, bueno, tiene 2 años de garantía, ya él me está hablando de durabilidad, ya me está diciendo que esa es la vida útil, ¿verdad? Bueno, va a ser, perdón, la garantía, y yo espero entonces que la durabilidad sea superior a ese tiempo. Entonces, de igual forma, cada uno de estos aspectos tiene que quedar claramente establecido en la orden de compra, desde la requisición y posteriormente en la orden de compra. Es muy importante, por ejemplo, este tema de mantenimiento. ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo estoy comprando un equipo que traigo de otro país, ¿verdad? Voy a instalar una máquina y resulta que compro, hago la negociación y con el proveedor no establecí qué va a pasar cuando me falle la máquina, ¿verdad? ¿Quién me da el mantenimiento? Los repuestos estarán disponibles. ¿Cuál es? Si es, por ejemplo, un proveedor de Europa, ¿ok? Tienen atención las 24 horas porque yo tengo un horario diferente. Entonces, todo este tipo de cosas se tienen que establecer en el momento de hacer una compra. Tal vez yo me fui al caso de una máquina que tal vez lleva más especificaciones, pero de igual forma, cualquier compra que hagamos, tenemos que dejar claramente establecido qué es lo que esperamos, cuál es nuestro estándar de calidad deseado para que el proveedor realmente pueda cumplirlo, pueda saber si tiene la capacidad de dar eso que yo estoy esperando y sobre todo en caso de que lo que yo reciba como cliente no corresponde a esa expectativa, yo tengo un parámetro para poder reclamar. Entonces, toda esa información es muy relevante en el momento de la negociación. Hay un punto que a veces es un factor en el cual tenemos que tomar decisiones. Todo tiene su costo, todo se puede hacer, pero todo tiene un costo. Y mientras el estándar de calidad sea mayor, pues por lo general va a ser mayor el costo de adquisición. Pero al final, ese costo de adquisición, que tal vez es más alto, al final se va a ver también reflejado en el hecho que voy a tener un producto con un costo, con un nivel superior y me va a evitar tener defectos en un futuro. Entonces, mientras mayor sea la calidad, pues mayor va a ser el costo que voy a tener, el precio que voy a tener que pagar por el artículo, pero de igual forma, a medida que el nivel de calidad es mayor, pues el porcentaje de defectos se va disminuyendo. Entonces, parte de lo que se busca con un estándar alto de calidad es hacer las cosas bien desde el principio, evitar estos altos costos de corrección en que se incurren
cuando la calidad no es la apropiada. Al final, si nosotros tenemos una calidad no apropiada, el costo final va a ser muy superior. Entonces, probablemente el precio de adquisición del bien no sea tan alto, pero precisamente eso va a traernos como consecuencia errores, defectos, entonces al final nos va a salir más caro, ¿verdad? Entonces, es importante esa parte, saber hasta dónde vamos a sacrificar la calidad y que nos puede traer consecuencias posteriores. Entonces, en los costos que incurrimos precisamente por la no calidad o los costos de calidad más bien van relacionados con prevención, evitar fallas, evitar errores por no tener una calidad adecuada. La evaluación de esa calidad tiene que ser constante, tenemos que tener parámetros claramente establecidos y tenemos que darle seguimiento al comportamiento también y la evolución del bien adquirido. También hay errores o fallas internas o externas que se pueden presentar, entonces eso nos representa costos adicionales. Los costos morales van muy relacionados con, con los daños que se pueden presentar precisamente por tener una pieza defectuosa. Si nosotros tenemos, por ejemplo, un material defectuoso, tenemos un disco, por ejemplo, de corte defectuoso y se rompe en el momento que una persona está haciendo un corte, eso puede provocar un accidente que al final pues también va a ser un daño, no solamente una pérdida de material, sino podemos hacerle daño a una persona. Entonces, es importante saber que en el momento que se está adquiriendo un bien, podemos incurrir en temas de seguridad también de las personas que están utilizando los equipos o las herramientas. Y lo que vimos ahorita, la perspectiva entre precio y costo. Bueno, yo les hablaba ahorita, hace un rato, que la calidad no solamente es como la calidad del producto en sí, sino que se buscan herramientas de calidad que lo que busquen precisamente es, es precisamente buscar que toda la dinámica dentro de la empresa vaya orientada a las estrategias que tiene la empresa establecida, buscando precisamente un éxito a largo plazo, satisfacción al cliente y que además dentro de esta cultura de calidad hay una mejora en los procesos. Lo que se busca con estas herramientas de la calidad es precisamente que haya una participación de todos los miembros de la compañía y todos de una u otra forma aporten para que se logren tener la calidad no solamente de los bienes, sino de los procesos en sí. Entonces, cuando se trabaja en una empresa que utilice este tipo de técnicas, lo que se busca precisamente es eso, se busca precisamente es que todos los miembros de la organización estén alineados en lo que busca la empresa, se comprometan y aporten. Y dentro de esto, los proveedores juegan un papel muy importante. ¿Por qué? Porque los proveedores empiezan a tener una participación más activa. Yo les decía la vez pasada que los proveedores ya no se pueden ver solamente como aquella persona que nos hace las 3 cotizaciones y nos entrega, sino que los proveedores se involucran dentro del proceso, conociendo cuáles son los problemas que yo tengo en calidad, cuáles son mis expectativas, cuáles son, cuál es la visión que tengo. Entonces, el proveedor se involucra tanto que llega un momento en que hace parte del proceso. Y ese involucramiento es a tal punto que se busca que participe en la mejora continua de los procesos. Entonces, lo que busca esta administración total de la calidad es precisamente que todas las actividades de la empresa estén integradas de tal forma que se busque la mejora continua. Perdón. Disculpen. Ok. Bueno, dentro de las herramientas que hay precisamente buscando es la parte del control total de la calidad, está una herramienta que se llama Kaizen. Kaizen es una herramienta de mejora continua que lo que busca es que todos los miembros de la organización se integren en hacer modificaciones y cambios para mejorar.
Entonces, ojo, aquí no estamos hablando de calidad de un producto, ¿verdad? Estamos hablando de procesos. Entonces, lo que se busca por medio de Kaizen es que todas las personas, todos los trabajadores desde su puesto de trabajo empiecen a hacer procesos de cambio, de mejora y hagan aportes pequeñitos desde su puesto de trabajo que al final vayan buscando la mejora continua. Por ejemplo, si una persona trabaja en producción, por ejemplo, y se da cuenta que hay algún defecto pequeño que está saliendo y que él puede proponer una idea para mejorar eso, o por ejemplo, mejorar los tiempos, en la parte de operaciones, ver la forma de almacenamiento, de manipulación de un producto y se pueden hacer cambios pequeños que vayan buscando pues mejorar. Entonces, este proceso de Kaizen lo que busca es eso, que cada persona desde su puesto de trabajo vea qué cosas se pueden mejorar y proponga ideas y vaya implementándolo. Entonces, estas pequeñas mejoras lo que buscan es que la operación sea más eficiente y que además se vuelva como un proceso dinámico en el que la gente le gusta aportar y sepa que los escuchan y que los cambios que ellos proponen se ponen en práctica. Entonces, este tipo de técnica lo que hace precisamente es que la gente se sienta más involucrada y busque precisamente la mejora continua. Aquí, por ejemplo, se usan herramientas como diagramas de Pareto, análisis de la información por medio de histogramas, diagrama de espina de pescado, análisis de causas. Entonces, todo esto lo que hace es incentivar el trabajo en equipo y buscar mejoras en procesos. Ustedes dirán que tiene que ver eso con la parte de proveedores. Bueno, que en este proceso de modificaciones, de mejoras, se hace tanto a nivel interno como también a través de los proveedores. Y la idea es que estas mejoras, los proveedores tengan una participación también activa para que precisamente, si por ejemplo parte de los problemas que yo tengo es porque alguna materia prima me está fallando o algún insumo, entonces ver con los proveedores, acercarse un poco y que los proveedores incluso hablen con la gente de piso, que es quien conoce el proceso, y ver también qué cosas se pueden mejorar. Entonces, eso es lo que busca esas herramientas, o sea, crear una dinámica de mejora continua, tanto a nivel de cada puesto de trabajo y también integrar al proveedor. Dentro de las herramientas también hay una que se llama función de la calidad, o también lo van a ver con las siglas QFD, este es por las siglas en inglés. Lo que hace esta metodología es que busca un sistema estructurado que permite desde el momento que yo creo un producto, analizar todas las interacciones que va a tener, ¿verdad? Buscando desde el principio conocer la expectativa del cliente, escuchando la voz del cliente, identificar las necesidades, las expectativas que tiene el cliente y eso a la vez transmitirla al lenguaje de la organización. Y por otra parte, internamente ver si tenemos la capacidad de cumplir, porque muchas veces uno tal vez quiere hacer muchas cosas, pero la empresa no tiene la capacidad de cumplir. Entonces, cuando se utiliza esta herramienta, es precisamente desde el diseño del producto, para nosotros saber si el producto puede ofrecerse y también aquí de igual forma tiene que haber una alineación de qué necesito yo pedirle a mi proveedor en cuanto a herramientas, si necesito o equipos, si necesito hacer una producción o insumos que yo voy a necesitar y cuáles son las necesidades de esos insumos. Este, como les decía, se tiene que escuchar la voz del cliente, que es las expectativas, y con esto, pues al final todos estos requerimientos del cliente se tienen que transmitir, transformar en Tiago, bájale el volumen a eso, por favor. por favor, pueden colocar en mute los micrófonos, gracias. Bueno, para darles un poco de esa herramienta, es una herramienta bastante, no sé, no es compleja, es un poco extensa, ¿verdad? Porque lleva la interacción de de muchos miembros de la organización, desde la parte de diseño hasta la parte de mercadeo y producción, ¿verdad? Entonces, es un proceso que va desde la planeación del producto, definir las características, definir el proceso de manufactura para elaborarlo y luego cómo lo voy a producir, cuáles son los requerimientos de producción y cuándo. Entonces, esta es la matriz QFD, que ven, parece una casita, a veces se conoce como la casita
la casa de la calidad, aquí lo pueden ver, ¿ves? Aquí, por ejemplo, van los requerimientos del cliente, van por un lado, como se puede ver aquí. Con base en esos requerimientos, se definen las características del control de calidad del producto final, la parte de las características del producto final, se evalúan el control de calidad y se hace una serie de evaluaciones para finalmente sacar un producto que cumpla con las expectativas. Eso suena un poco bastante sencillo, pero realmente es un proceso bastante dinámico en el que cada una de las áreas tiene que aportar para que finalmente todos los requerimientos del cliente se transmitan en necesidades y que la empresa evalúe si puede cumplir con todas esas expectativas del cliente y posteriormente va a salir un producto final que busca estar alineado con esos requerimientos del cliente. Entonces, en resumen, es eso, pero para poder hacerlo, pues tiene que haber una interacción de ventas y mercadeos diciendo sus necesidades del cliente, la parte de producción viendo si puede o no cumplir con esas necesidades, la parte logística si tiene la forma de manejar lo que están pidiendo y al final, lo que va a salir de todo esto es un producto alineado con las expectativas del cliente. Dentro de las herramientas de control de calidad, seguramente han escuchado hablar de Six Sigma. Six Sigma lo que es una estrategia de mejora de procesos, que lo que busca es reducir la variabilidad de los procesos. El sigma es el signo de la desviación estándar, que no sé si ustedes recuerdan cuando vieron la curva de distribución normal, hay una desviación estándar. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Esa desviación estándar mide la variabilidad en los procesos. Entonces, por medio de Six Sigma, lo que se busca es que los procesos se reduzca la variabilidad y que esa reducción de variabilidad nos permita tener menores desperdicios y por lo tanto, al haber menos variabilidad, haya un menor porcentaje de defectos. Entonces, Six Sigma significa que por cada millón de revisiones que yo haga, voy a tener un máximo de 3.4 defectos. Es decir, vamos a ser casi perfectos. Entonces, eso es lo que significa Six Sigma. Es la reducción de la variabilidad y por lo tanto eso se debe ver reflejado en procesos más estables, menos variación en los productos y por lo tanto pues va a haber una mayor repetitividad. Es decir, el producto que sale va a ser casi siempre exactamente igual. Dentro del Six Sigma se utiliza una metodología que se llama DMAIC, que lo que significa es definir, ¿verdad? ¿Qué son las características de calidad que yo necesito establecer, medir y controlar? Después medir esas características, analizar los resultados. Bueno, eso no solo es producto, ¿verdad? Es con procesos también. Con base en el análisis del resultado, ver qué mejoras voy a establecer y por último, controlar las mejoras. Y este es un proceso que no termina. Es un proceso dinámico que continuamente estamos definiendo características de calidad, cómo lo voy a medir, cuáles son los puntos de mejora, los implemento, los controlo, vuelvo otra vez a ver y siempre van a haber cosas que mejorar. Entonces, lo que se busca con esta metodología es prácticamente eso, tener la menor cantidad de defectos por millón. Entonces, dentro de las etapas de esta metodología está la parte de definir, ¿verdad? Que lo que busca es establecer precisamente establecer los requisitos, ¿verdad? Y con base en esos requisitos establecidos, voy a medir, ¿verdad? Cómo es el proceso actual, qué resultado me está dando y con base en esto voy a analizar los resultados para ver cuáles son las causas de que el proceso no esté dándome el resultado esperado y ver qué acciones vamos a tomar. Posteriormente implemento las mejoras con base en este análisis que hizo y después controlo para que esas mejoras sean permanentes. ¿Por qué? Porque a veces tal vez uno implementa mejoras y son temporales. Entonces la idea es consolidar las mejoras hechas. Después de que consolidamos todas las mejoras, volvemos otra vez a definir hacia dónde queremos estar y así vamos cada vez. Ese es un proceso dinámico, es un proceso que lo que busca es precisamente la mejora continua de procesos.
Otra técnica, otra herramienta es el control estadístico del proceso, que aquí básicamente es saber cuál es la capacidad de mi proceso. Es decir, cuáles son las especificaciones que tiene el comprador, y el proveedor por su parte va a identificar si su proceso es capaz de cumplir con lo que está esperando el cliente. Entonces, este control estadístico lo que establece es que si, por ejemplo, un comprador o un cliente establece ciertos parámetros, esos parámetros hay que evaluarlo contra lo que la maquinaria o mi equipo o mi proceso es capaz de producir. Entonces, si la relación que hay es la adecuada, quiere decir que mi proceso es capaz de darle al cliente final lo que quiere. Entonces, es un comparativo entre los requisitos del comprador versus la capacidad que tiene el proveedor, y con base en eso se ve si se pueden hacer ajustes. Porque no es que porque un proveedor no pueda del todo cumplir a la primera lo voy a descartar, ¿no? Puede que un proveedor inicialmente no cumpla con sus requisitos, pero puede hacer mejoras internas que pueden llevarlo a cumplir con la expectativa. Entonces, es importante también saber hasta dónde se puede negociar un defecto de calidad o hasta dónde del todo no, ¿verdad? La capacidad de un proceso lo que mide es si el proceso es capaz de satisfacer los requerimientos de mi cliente. Entonces, todos los procesos van a tener variación, ¿verdad? Eso ya lo hemos hablado. Entonces, esas variaciones pueden deberse a causas comunes o causas especiales. Cuando hablamos de causas especiales, son problemas inesperados que surgen y hacen que la capacidad o la calidad no sea la real que mi proceso puede dar. Entonces, por ejemplo, una causa puede ser un cambio de equipo, un cambio de método, puede ser que tenga personal nuevo, puede ser que haya hecho un cambio de materia prima, que tenga algún defecto. Entonces, todas estas causas hacen que mi proceso no dé la misma cantidad de productos en buen estado y me incremente los defectos. Y por otro lado, hay las causas comunes o aleatorias, que estas ya son parte del proceso. Todos los procesos van a tener variaciones. Entonces, estas causas no hay manera de eliminarlas fácilmente, a menos que se hagan cambios propios o fuertes dentro del proceso de producción. Aquí vemos una gráfica de control. No sé si la han visto antes. Esta gráfica lo que hacen es que miden el comportamiento de mis variables versus las especificaciones. Entonces, por ejemplo, aquí en la 0029 es el límite inferior de especificación, es decir, lo mínimo que yo voy a recibir como calidad adecuada, y 0.33 es lo máximo. Entonces, esos son los rangos en los cuales se va a mantener la calidad. Y aquí lo que ven en la mitad son el comportamiento real del producto o proceso. Entonces, para medir la calidad de un producto o un servicio, se hacen ciertas evaluaciones, tanto informales como formales. Por lo general, lo mejor pues son evaluaciones formales, en los cuales es importante establecer claramente qué es lo que yo estoy esperando, cuál es la confiabilidad esperada, temas como el tiempo de servicio. En este caso, todos estos factores son parte de lo que yo mido. Específicamente, estos puntos que están aquí se refieren mucho a la calidad en lo que son servicios. Cuando nosotros compramos un producto, en los productos es más fácil nosotros saber cuál es cuáles son los parámetros, son más medibles, son más fáciles de poder decir, bueno, cumple o no cumple, está dentro del rango, no está dentro del rango. Pero cuando se trata de un servicio, las cosas cambian un poco, porque en los servicios hay un factor que es más de subjetividad. Por ejemplo, si un cliente puede percibir que
tal vez el servicio puede ser lento o puede percibir que no hay seguridad o un buen servicio o hay desconocimiento de la persona que nos atiende, o la amabilidad y el trato no es el adecuado, ¿verdad? Entonces, lo que es la parte de servicios, es un poco más difícil de evaluar. Sin embargo, siempre es importante que estemos captando y evaluando la percepción que está teniendo nuestro cliente, si somos proveedores, ¿verdad? Del servicio que le estoy dando. Cuando se habla de calidad, es importante al momento de adquirir, por ejemplo, un bien, ver el tipo de empresa. Siempre es mejor empresas que tienen certificaciones de calidad. Por ejemplo, una empresa que tiene una certificación de ISO 9001 es una empresa que tiene estandarizados sus procesos. Entonces, eso da más tranquilidad, da más confianza de que el proveedor tiene la capacidad de estar repitiendo los procesos y que no me entrega un día una cosa y el día siguiente otra. Ese es uno de los estándares y programas que le sirven a uno para darle cierta seguridad de que el proveedor es un proveedor que tiene estandarización. También está el estándar de calidad de ISO 14000, que se va enfocado en lo que es el medio ambiente, ¿verdad? Cada vez estamos más enfocados en el cuidado del medio ambiente. Hay muchas empresas, por ejemplo, que son carbono neutral, es decir, que son empresas que compensan sus emisiones con programas que buscan como equilibrar las emisiones que hacen versus una mejora en el medio ambiente. Entonces, estas empresas carbono neutral y empresas certificadas en temas de calidad del medio ambiente, por lo general buscan también que sus proveedores lo sean. Entonces le exigen certificados, por ejemplo, de que tienen certificados de ISO 14000 o que tienen ciertas prácticas de reciclaje o buen manejo de los mismos para que tengan un mínimo impacto en el medio ambiente. Hay otros reconocimientos como el premio Deming, el premio Malcolm Baldrige. Esos son reconocimientos que hacen a la excelencia en los procesos de calidad, ¿verdad? Y esto lo que busca es precisamente también darle al comprador la tranquilidad que estamos teniendo un proveedor certificado. Eso también, ustedes que van a negociar, ¿verdad? Es importante que cuando un proveedor, por ejemplo, va a ofrecer sus servicios, presente eso. Vean, nosotros somos una empresa certificada ISO 9000, entonces eso le da ventaja competitiva y le da más tranquilidad al comprador. Entonces, todas estas son herramientas también que les permiten como proveedores poder tomar decisiones, perdón, poder venderse y como compradores poder tomar decisiones. Bueno, ese era uno de los parámetros que era el de calidad. Otro parámetro al momento de seleccionar o de decidirse por un proveedor es el parámetro de precio, ¿verdad? El parámetro de precio es, pues, obviamente muy importante también. Por muy importante que sea la calidad, no es el único factor. Si por ejemplo, yo necesito adquirir un bien o servicio, voy a buscar la calidad, la mejor calidad, pero siempre tengo que buscar una relación de precio y costo adecuada. Entonces, el precio justo lo que busca es asegurar un suministro continuo, calidad adecuada y que la entrega sea donde y cuando se necesite. Porque si, por ejemplo, por yo buscarme un proveedor que sea más barato, el proveedor me entrega tarde y ya no me va a servir, porque puede provocarme atrasos en los procesos, puede provocarme una mala imagen con el cliente interno. Entonces, cuando hablamos de un precio, no solamente es el precio que se paga, el precio también va relacionado con el resto de servicios que van implícitos. El suministro, ¿qué pasa si yo compro a un precio barato y al final la calidad no es la adecuada? Bueno, tengo que hacer una devolución, tengo que hacer un cambio, todos esos son tiempos y esos pueden representarme atrasos que me van a fallar en los procesos. También el momento que se hace el costeo,
se tiene que tomar en cuenta la parte de manufactura. Si es una empresa de manufactura, por ejemplo, hay costos directos, costos indirectos, todo esto. Cuando hablamos de todos estos costos, recordemos lo que vimos en la tutoría anterior. La parte de suministros es muy importante porque afecta mucho la parte financiera, la parte de compras, de abastecimiento. Muchas veces representa uno de los gastos más altos que se tienen que estar haciendo, precisamente porque hay que adquirir los bienes, las materias primas, los equipos, las herramientas para poder funcionar. Entonces, por eso es que el comprador o proveedor tiene que cuidar los intereses de la empresa buscando precisamente la mejor relación entre costo-beneficio. Entonces, por eso que estamos hablando de esto, para que, como ponernos en contexto. Entonces, dentro de los costos de manufactura están los costos directos y los costos indirectos. Entonces, los costos directos van relacionados con la unidad de producción, es decir, yo puedo visualizar ese costo dentro del producto que yo tengo, es decir, ahí está la materia prima, está los insumos, etcétera. Y los indirectos son costos que no tienen una relación es una relación indirecta con respecto al proceso productivo. Entonces, por ejemplo, materiales directos, está la mano de obra directa, está los costos indirectos de fabricación, los costos generales de administración y venta, y eso nos da el costo total. A ese costo se le incluye una utilidad y al final con eso se determina cuál va a ser el precio de venta. Entonces, así a grandes rasgos son el proceso de costeo. Entonces, los costos indirectos de la fábrica son los gastos indirectos, tanto fijos como variables. Hay gastos que siempre vamos a tener, operen la máquina o no opere la máquina, siempre va a haber costos que tienen que ver, por ejemplo, con el pago de la renta, si se tiene una bodega, por ejemplo, alquilada. Eso es independiente del nivel de producción, por ejemplo. Entonces, son costos que realmente no tienen forma de reflejarse dentro del producto en forma directa. En cuanto a los costos, pueden ser variables, fijos o semivariables. Los variables van en proporción de las unidades producidas. Entonces, lo que les hablaba ahorita, la materia prima, por ejemplo, mientras mayor sea el volumen producido, mayor va a ser la cantidad de materia prima consumida. Pero hay costos que son fijos, como los impuestos, los alquileres, etcétera. Esos puestos, independientemente de los niveles de producción, están. Y hay costos semivariables que tienen un componente que varían un poco con las unidades producidas, pero tienen una parte que es fija y otra variable. Por ejemplo, la luz. Siempre vamos a pagar el recibo de la luz, siempre estemos produciendo o no, pero si los niveles de producción son más altos, los niveles de consumo van a ser mayores. Entonces, si hay un componente variable y un componente fijo. Cuando se es proveedor de una empresa, sobre todo cuando son empresas, por ejemplo, de reventa, muchas veces la negociación que hace el comprador va a tener un impacto muy, muy directo sobre la rentabilidad de la empresa, sobre las utilidades. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a establecer el precio de venta a mi mercado, muchas veces me baso en el costo. Entonces, lo que se busca es que con base en el costo que yo tuve, busco un margen de utilidad y establezco el precio que voy a tener. Entonces, ese es un enfoque en el costo. Entonces, es muy lineal, pero también un enfoque que es con base en el mercado. Entonces, yo no puedo establecer mis costos independientemente, sino que yo tengo que ver cómo se comporta el mercado. Porque si, por ejemplo, mi precio de venta es elevado, con respecto a mi competencia, yo misma me estoy saliendo del mercado. Entonces, tengo que tratar tal vez de buscar minimizar el margen, pero siendo siempre competitivo para que sea una posibilidad de elección. En este caso, cuando hacemos compras, también es importante saber que hay diferentes tipos de compras. Por ejemplo, hay compras de materias primas. Estas materias primas son materias muy sensibles como el acero, el cemento. Estas materias primas, y si por ejemplo yo hago
jugos de fruta, bueno, materia prima son las frutas, ¿verdad? Entonces, esto es como el corazón para yo poder elaborar el producto final. Cuando yo hablo de adquisición de materias primas, por ejemplo, aunque el precio es bien importante, hay factores que son muy pesados, o sea, mucho más pesados, como por ejemplo el precio, tiempos de entrega, certificados de calidad, por ejemplo, cumplimiento de especificaciones. Entonces, en materias primas, el precio, aunque es importante, no es decisivo para una compra. Hay algunos artículos especiales que no se encuentran disponibles, sino que se fabrican con base en especificaciones por la empresa. Entonces, por ejemplo, estos también es necesario tener un manejo de especificaciones muy claras para evitar recibir diferentes productos a los que realmente queríamos. Hay algunos productos de fabricación estándar. Aquí, por ejemplo, cuando nosotros negociamos productos de ese tipo, que se consigue donde diferente. Aquí es, por ejemplo, cualquier producto que yo consiga en cualquier lado, ¿verdad? Que me quede fácil conseguir. Entonces, en este caso, que hay opciones de proveedores, las decisiones se basan en precio, en descuentos, siempre comparando los niveles de calidad. Y cuando compramos, digamos, artículos de bajo valor, aquí el precio ya pasa a ser a segundo plano, porque ya se fija uno en detalles más importantes como este, como el tiempo de entrega, digamos, el precio y la calidad pasa a ser a segundo plano, más bien, perdón, les dije lo contrario. Por ejemplo, esto se da en lo que son insumos como tornillos, clavos, este tipo de insumos es de muy poco valor, entonces realmente se compra muy fácil y la decisión básicamente se da por el precio. Los bienes de capital, por ejemplo, en este caso, son activos que son de un costo bastante alto. Aquí sí es importante hacer un análisis muy profundo porque por lo general son artículos de alto valor. Entonces, el análisis, las variables, las condiciones de negociación son fundamentales antes de hacer ese tipo de compras. Cuando hablamos de servicios, por ejemplo, aquí es muy importante también tener en cuenta la imagen que tiene ese proveedor, tener referencias de clientes anteriores o por lo menos algún tipo de incluso certificación, ¿verdad? Entonces, ese tipo de servicios es importante tener claramente establecido también cómo voy a medir yo que lo que me estén entregando corresponda a lo que yo requiero. Otro tipo de compras son las compras de reventa. Esas se dan, por ejemplo, las ferreterías, los depósitos, que normalmente ellos lo que hacen es que compran, almacenan y distribuyen al detal o al por menor. Entonces, en estos productos de reventa, es importante de igual forma tener claro qué nivel de calidad es el que yo quiero venderle a mi mercado para yo buscar ese mismo nivel en mis proveedores. Bueno, aquí ya vamos a entrar un poquito en esta otra parte, cuando ya se va a hacer la compra. Lo que vimos anteriormente eran parámetros que son importantes, ¿verdad? Tomar en cuenta en el momento de yo explicarle a mi proveedor qué es lo que yo necesito, dentro saber cuál es la calidad que requiero y ahora sí negociar el precio. Un punto importante de seguir es que tengamos en cuenta que el precio no solamente es el precio del producto en sí, sino que también tenemos que tomar en cuenta detalles como, por ejemplo, si el proveedor te entrega directamente en tus bodegas, bueno, eso es un ahorro porque no tengo que incurrir en fletes. Si, por ejemplo, el proveedor me ofrece descuentos por pronto pago, eso también es otro beneficio. Entonces, no solamente ustedes se pueden fijar en el precio en sí, neto, sino todo este tipo de aspectos. O, por ejemplo, si es un proveedor que es pago estricto de contado, tal vez me sirva más a mí comprarle un proveedor que me permite el crédito. Entonces, cuando evaluemos el tema del precio, no nos basemos solamente en el número flat ya, en eso, sino que sí hay que revisar todos los otros aspectos que pueden repercutir en costos. Entonces, por ejemplo, si yo voy a comprarle a dos proveedores y la diferencia entre ellos dos es un monto de 50,000 colones, pero resulta que el proveedor más barato no me ofrece la traída del material y yo tengo que incurrir en un flete de 200,000 y ya perdí, me salió más caro. Entonces, es importante
analizar el tema del precio a nivel más de contexto que solamente como algo individual. Bueno, cuando hacemos esa parte de la presentación de oferta, bueno, aquí vamos a ir ya como un poco a esa otra etapa donde yo voy a decirle, bueno, a mi proveedor ya claramente le dije qué es lo que necesito, cómo lo necesito, veo la parte del precio, evalúo el precio, llegamos a acuerdos, aquí se da, en el caso de la negociación se puede dar eso, que bueno, ese precio está muy alto y tal vez te dice el comprador, pues no te puedo dar un precio menor, pero te puedo ofrecer crédito o te lo coloco en tu bodega si no incurres en fletes. Entonces, ahí se van a dar ese tipo de factores de negociación. Entonces, cuando ya tengo mis necesidades claramente establecidas, cuando yo sé lo que quiero, ahora sí voy a salir a buscar proveedores. Para buscar estos proveedores, lo primero que tengo que hacer es, primero, ver cuáles son las fuentes de suministro, qué proveedores hay en el mercado que puedan darme los insumos que yo necesito. Entonces, una vez que yo salgo a buscar esos proveedores, tengo que ver si son proveedores calificados, si son confiables, si tienen reputación en el mercado, si son proveedores que tal vez han tenido algún tipo de problema de calidad. Entonces, yo tengo que investigar quiénes son mis posibles proveedores, cuáles son mis posibles fuentes, ¿verdad? Y tengo que no solamente buscar el mejor de todos, sino también comparar, porque puede que uno sea mejor porque tiene un tiempo de entrega de la mitad del tiempo del otro, pero probablemente yo normalmente pido con tiempo y eso no va a ser un factor determinante. Entonces hay que ver qué es lo que para mí es importante y pedirse al proveedor. Entonces, siempre es importante tener varias opciones, pero tampoco tener demasiadas porque más bien se vuelve más complicada la decisión. Profesora, una consulta. Dígame. Pero el cliente podría de antemano pedirle que, digamos, que la entrega sea en las oficinas de ellos. O sea, hay partes de esas cosas que podrían ofrecer los proveedores y el proveedor podría eventualmente negociar el que no se lo entrego ahí, pero se le doy otra condición mejor, pero sí lo podría pedir el cliente de antemano, ¿verdad? Sí, claro, desde el momento que un comprador va a pedirle a un proveedor, si ya hay algunas cosas que son importantes para él, que queden definidas, puede decirse desde el principio, decirle, bueno, yo necesito que usted me entregue mis bodegas, porque yo no tengo transporte. Entonces, eso ya el proveedor sabe que en el momento que te cotiza tiene que incluir eso, ¿verdad? Hay cosas que desde el principio el comprador establece y le indica al proveedor qué es lo que necesita. Hay otras que digamos, si tú eres un comprador y recibes dos cotizaciones y tienen el mismo precio, pero una te la da colocada en tu bodega y es el mismo producto, todo idéntico, y vas a preferir el que te lo entregue en tu bodega, ¿verdad? Entonces, si para el comprador ese es un requisito, lo puede pedir desde el principio, ¿verdad? Eso no hay tema, ¿verdad? Más bien aligera más el proceso, porque si yo desde el principio sé que prefiero que me lo entreguen en bodegas, de una vez lo coloco. Bueno, otro punto es, bueno, no sé si respondí tu pregunta, ¿tenías alguna otra? No, profesora, está bien, más bien muchísimas gracias. Ok, perfecto. Bueno, entonces después de que yo investigué las diferentes fuentes de suministro, ya yo sé quiénes son los que hay en el mercado, entonces yo empiezo a cotizar. Ahí, en esa solicitud de cotización, como preguntaba la compañera, yo puedo una vez decirle al proveedor lo que necesito. Entonces, de una vez ya en ese documento queda claramente establecido qué es lo que yo estoy requiriendo. Ya una vez que yo tengo las cotizaciones, esa solicitud de cotización es importante que sea muy clara, que tengamos toda la información relevante para evitarnos doble trabajo, porque si no le informo bien a mi proveedor, me va a volver a preguntar y van correos, correos van, correos vienen, y eso nos hace más lento el proceso. Entonces, lo mejor es desde el principio pedir exactamente lo que yo necesito. Y una vez que yo tenga mis diferentes
mis diferentes opciones, ahora sí, yo paso a analizarlas, ¿verdad? A ver cuáles son las ofertas que he recibido y a ver cuál de esas ofertas resulta más ventajosa para mí. Aquí en esto es importante varios puntos que también quiero mencionarles cuando se hacen el tema de las ofertas. Aquí hay que tener mucha ética. Hay gente que, por ejemplo, te dice, ay, pero dime cuánto te cotiza el otro proveedor y yo te igualo. Eso no está bien, eso no es ético. O también, a veces tal vez a veces proveedores que se ponen de acuerdo para dañar a un tercero, ¿verdad? Entonces, tampoco eso está bien. O sea, aquí la idea es ser lo más transparente posible, dar la información. Si yo tengo 3 opciones de proveedores, a todos darles la misma información y esperar que ellos me hagan las ofertas para yo comparar con base en parámetros claramente establecidos, ¿verdad? Tengo que comparar todos tengo que medirlos a todos con la misma medida, ¿verdad? No puedo darle a algunos más información que a otros, o no puedo a unos tal vez decirle, mira, si me haces un descuento, no me hagas descuento para ver cómo salen los otros y luego negociamos ese descuento, no, de una vez todo con la misma información. En esa parte de descuentos hay varios tipos de descuentos. Por ejemplo, está el descuento por pronto pago, que lo que significa es que yo fijo un precio con el comprador, entre comprador y proveedor fijan un precio, pero si el comprador paga antes de la fecha establecida, antes del vencimiento, se le da un descuento. Entonces, si yo, por ejemplo, vendo con un crédito a 30 días y le digo al proveedor, bueno, si usted me paga los primeros 15 días, le hago un descuento de un 5%. Entonces, es un descuento por pronto pago. Están los descuentos comerciales, que básicamente lo que buscan las empresas con eso es tener una mejor posición competitiva y poder, pues, ser seleccionados por ese aspecto. Están descuentos múltiples, que a veces se da cuando, por ejemplo, se hace un descuento por volumen y además se hace un descuento por pronto pago, en fin, se hacen diferentes tipos de descuentos. Están los descuentos por volumen, que ese es muy utilizado también, que dependiendo de la cantidad, así va a ser el descuento. Si le compra 1000 unidades un cliente, le venden a un 5%, pero si en vez de 1000 son 2000, te hago un descuento del 10% y así sucesivamente. Este tipo de descuento es muy utilizado, todavía es parte de lo que más se usa para negociar, ¿verdad? Es una forma de, primero, el proveedor con eso se garantiza que le van a comprar un volumen importante. Entonces, a raíz de eso también ellos tratan de beneficiar al cliente ofreciéndole un descuento mayor. Y esta acumulativa por volumen es de igual forma. Si usted me compra 1000, le hago un descuento del 5%, pero si son 1500, entonces ya es del 3%, ¿verdad? O de 1000 unidades, te ofrezco un 5% y de la 1001 a la 2000 un 3% adicional. Esos son acumulativos por volumen. Entonces, todo ese tipo de descuentos hay que evaluarlos bien para ver qué es lo que más nos conviene. Cuando ya se da una negociación, cuando nos pusimos de acuerdo en cuanto a parámetros de calidad, de entregas, precios, etcétera, es importante que quede claramente la relación establecida entre cliente y proveedor por medio de un documento, que por lo general es la orden de compra. No todos utilizan la orden de compra. Hay empresas que prefieren utilizar contratos todavía. Eso va muy en función de lo que se busque negociar y las condiciones, ¿verdad? Hay contratos de diferentes índoles, hay contratos sin honorarios, hay contratos con incentivos, etc. Hay diferentes tipos de contratos que se pueden establecer. Los contratos se usan principalmente cuando se contratan servicios, es donde más se da el tema de contratos. Cuando se trata de bienes, por lo general con la orden de compra es suficiente.
No sé si hasta el momento tienen alguna pregunta antes de seguir a la parte de selección de proveedores. O sea, hasta este punto lo que hemos visto es qué es lo que yo le pido a mis clientes, a mis proveedores con base en la calidad especificada y el precio que yo puedo pagar. Después veo las fuentes de aprovisionamiento que hay. Con esas fuentes de aprovisionamiento veo el cumplimiento de requisitos o especificaciones que yo le pedí. Después, con base en eso, yo tomo una decisión y posteriormente hago una orden de compra o un contrato. Entonces, básicamente, eso, en resumen, es lo que acabamos de ver y vamos a seguir a la parte de selección de proveedores. Pero antes, por favor, si tienen preguntas, hacerlas ahorita. Entonces, bueno, vamos a la parte de selección de proveedores. Yo les decía en la tutoría pasada y al principio también les mencionaba que comprar no es comparar 3 proveedores y agarrar el más barato. No se trata de eso. Hay que hacer un proceso de selección de proveedores. Ese proceso de selección lo que me permite es evaluar parámetros y comparar diferentes opciones de proveedores. Entonces, en este caso, yo tengo que tener claramente cuáles son los parámetros que voy a establecer para medirlos a todos por igual, porque no tiene sentido medir unos proveedores con unos parámetros tal vez menos estrictos y a otros ser un poco más estrictos. Entonces, sí es necesario que todos se midan con los mismos parámetros. Entonces, cuando nosotros tomamos una decisión de seleccionar un proceso o un proveedor, siempre vamos a tener una incertidumbre, ¿verdad? Porque vamos a tener la posibilidad de salir satisfechos o no con lo que recibimos. Entonces, si yo tengo 2 proveedores, el proveedor A y el proveedor B, el proveedor A tiene una probabilidad de dar un resultado satisfactorio, pero de igual forma hay una probabilidad de que el resultado sea insatisfactorio. De igual forma va a pasar con el proveedor B. Entonces siempre va a haber una incertidumbre. Lo que uno busca es reducir esa incertidumbre por medio de tener mayor información y poder con base en eso tomar decisiones. Después va a haber siempre una posibilidad de que salgan el resultado bueno o malo. Entonces, ahí, eso es un tema de probabilidad. ¿Qué tan probable es que ese proveedor me cumple? ¿Qué tan probable es que no lo sea? ¿Cómo lo podemos ver? Eso lo podemos ver por temas de investigar un poco el tipo de proveedor, saber qué imagen tiene, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo tengo un proveedor que es conocido en el mercado, que yo sé que es un proveedor excelente y súper cumplido, mi probabilidad de fracaso es menor. Si yo tengo un proveedor nuevo que nadie sabe ni de dónde salió, ni tenemos información relevante de él, y va a tener más probabilidades de que sea una negociación que tenga un fracaso. Bueno, como les decía ahorita, cuando vamos a hacer una compra tenemos que ver cuántas fuentes o qué fuentes tenemos para cubrir esa demanda. Entonces, cuando nosotros vamos a cubrir una necesidad, lo primero que tenemos que ver es primero si es algo que yo puedo internamente elaborar o si tengo que comprarlo externamente. Si yo lo puedo elaborar internamente, yo digo, bueno, ¿lo puedo fabricar o lo compro directamente? Si yo lo paso a fabricar, pues simplemente pues hago el proceso de fabricación. Si yo por lo contrario pienso que es un proceso que no se puede elaborar, paso a hacer un proceso productivo. O si por el contrario, mi decisión es de comprar en vez de fabricar, de igual forma sigo un proceso que consiste primero en evaluar si yo tengo un proveedor actual que pueda cumplir con mis requerimientos.
Si yo tengo un proveedor actual que sí cumple, bueno, entonces tengo una opción para poder cotizar con este. O por el contrario, puedo tener dos o más. Si yo no tengo un proveedor actual, yo tengo que hacer un proceso de encontrar un nuevo proveedor. Entonces, ese proveedor nuevo, tengo que evaluarlo y primero ver si realmente en el mercado hay un proveedor que pueda cumplir ese requerimiento. Si existe solo uno o si existe más de uno, ¿verdad? Y en algunas ocasiones es necesario crear y desarrollar con el proveedor un producto nuevo. Entonces, en esos casos tiene que existir una dinámica de mayor comunicación entre cliente y proveedor para que ellos puedan desarrollarme lo que yo requiero. Entonces, algunas veces, incluso cuando ya se da esa comunicación con el proveedor, nos damos cuenta de que se puede mejorar todavía más el diseño inicial que yo tenía. Entonces, entramos en un proceso de mejora continua. Entonces, este es un proceso que en realidad ya a la hora de ejecutarlo no es tan complicado, es simplemente evaluar si yo puedo producirlo internamente o mejor compro afuera, y si yo voy a comprar afuera, cuántos proveedores voy a evaluar, si voy a evaluar uno o dos, si ya algunos de esos proveedores lo conozco o me toca desarrollarlo de cero. Todos son los aspectos que hay que evaluar en el momento de buscar la fuente de aprovisionamiento. Entonces, en cuanto a fuentes potenciales, bueno, ahora hay muchas fuentes de información. La información en línea es la que más se utiliza porque está actualizada permanente y es fácil de accesar. También existen los catálogos, que esos catálogos ya cada vez son más los catálogos digitales, pero de igual forma también hay catálogos físicos todavía. Periódicos comerciales, representantes de ventas, bases de datos de proveedores, todo esto son fuentes de información que nos van a permitir ver fuentes potenciales de proveedores. Incluso a veces los mismos colegas tal vez te mencionan de que hay un proveedor nuevo, de que puede hacer esto, y con base en eso ya uno puede tomarlo como una posible fuente de aprovisionamiento posterior. Cuando yo voy a tomar la decisión de comprar, yo puedo tomar una decisión si yo quiero un solo proveedor, un proveedor único, o quiero tener varias fuentes, porque al final, por ejemplo, ustedes que van a hacer esa negociación, ustedes puede que al final digan, y la verdad es que si están, los dos proveedores son buenos, voy a comparar, voy a trabajar con ambos, a cada uno le compro la mitad y voy viendo cuál me da una mejor respuesta. Entonces yo puedo tener un abastecimiento múltiple, o puedo por el contrario decir, bueno, la verdad es que yo no me voy a complicar, me sale mucho mejor tener un solo proveedor que sea certificado, que cumple con todo lo que yo necesito y ya, ¿verdad? El abastecimiento único nos evita muchos temas de variabilidad, de que haya diferencias entre la calidad de un proveedor y otro, pero a la vez también nos hace un poco más vulnerable al tener la dependencia con un mismo proveedor siempre. Entonces siempre hay que evaluar qué es lo que más nos conviene y cuál es la visión que tiene la empresa al respecto. Aquí también, entre las decisiones, está ver si le compramos un fabricante directo o un distribuidor. Vean, la gente a veces cree que es mejor comprarle directo al distribuidor y no necesariamente. En algunos casos, los mismos productores cuidan un poco el tema de sus distribuidores y no compiten con los precios de ellos. Entonces, eso es importante tomarlo también en cuenta. Otro punto importantísimo es la ubicación geográfica de las fuentes de abastecimiento. Si yo ocupo algo con urgencia, por ejemplo, y resulta que el proveedor que me gusta más a mí queda a 2 horas, pero resulta que localmente hay un proveedor que da el mismo servicio y está ubicado a 2 kilómetros. Entonces, ese puede ser un factor de toma de decisiones también. Otro punto importante es el tamaño del proveedor. El hecho de tener un proveedor grande, fuerte,
muchas veces también da la tranquilidad de que hay un abastecimiento más continuo que una empresa tal vez pequeña que en cualquier momento puede desaparecer. Entonces sí es importante que todos esos aspectos los evaluemos al momento de escoger un proveedor. Me parece que alguien quería hacer una pregunta. Bueno, en cuanto al tamaño del proveedor, bueno, como les decía, eso nos puede ofrecer un respaldo. Si nosotros tenemos un proveedor grande y tal vez se incrementa el volumen del requerimiento, puede tener una respuesta más rápida que un proveedor pequeño que tal vez no tiene la misma capacidad de producción o respuesta. Bueno, ahora vamos a pasar un poco a cómo evaluamos esas fuentes potenciales de suministro. Ya vimos las posibilidades que hay de aprovisionamiento, que sea único, que sea múltiples, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a hacer una estrategia de abastecimiento, lo vimos en la vez pasada, esa tiene que ir muy, muy alineada con la estrategia de la empresa, ¿verdad? Entonces aquí es importante evaluar el riesgo, las pérdidas y el desarrollo de la estrategia. Es decir, que los proveedores que yo estoy analizando con fuentes potenciales sean proveedores que tengan la capacidad de alinearse a lo que la empresa espera y además, si yo tengo un proveedor, por ejemplo, que es para un proceso muy importante o para la materia prima, yo tengo que tener proveedores confiables, ¿verdad? No puedo tener un proveedor que me represente un riesgo de desabastecimiento, porque ese riesgo también se ha reflejado en mis ventas a mis clientes finales. Entonces, sí es importante a nivel estratégico tener proveedores muy alineados con la ideología de la empresa también, o las expectativas más bien. Bueno, esta matriz no nos vamos a detener mucho. Es importante simplemente tener claro que dependiendo del tipo de producto que yo o de bien que yo esté adquiriendo, asimismo yo voy a evaluar esta matriz. Por ejemplo, si el riesgo en el mercado de no encontrarlo, que no haya ese producto es bastante alto, yo tengo que medir ciertos riesgos desde el punto de vista estratégico, ¿verdad? Si el riesgo en el mercado es bajito, tal vez no sea tan grave, ¿verdad? Entonces, dependiendo de las necesidades que voy a cubrir, dependiendo del tipo de producto que voy a cubrir, asimismo yo evalúo esos riesgos. Entonces, por ejemplo, si un producto tiene un bajo costo, un bajo riesgo, perdón, y el valor es bajo, es un producto que es poco importante. Es un producto que si yo obtengo un incumplimiento, puedo fácilmente conseguir algún otro proveedor X que me pueda resolver el problema. Si por el contrario, el riesgo es bajo, pero lo que es el valor es alto, entonces en ese caso, ahí es importante el precio de venta por volumen, ¿verdad? Y ver qué tan fácil es que yo pueda sustituir ese producto. Si llega un momento que, por ejemplo, no hay en el mercado, ¿qué puedo hacer yo? ¿Verdad? ¿Cómo lo puedo sustituir? ¿Qué puedo hacer para poder seguir operando? Y además de estos riesgos que son bajos, están los riesgos más altos. Esos riesgos más altos, perdón, vamos a ver. Esos riesgos más altos también implica que si yo tengo un producto que tiene un valor bajo, entonces trato de tener las especificaciones muy claramente definidas. Tengo que tener una relación muy estrecha con mi cliente, con mi proveedor, ¿verdad? Y son por general productos que son difíciles de sustituir, que si, por ejemplo, tengo un incumplimiento, no voy a lograr resolverlo rápidamente. También están otros productos que tienen un riesgo alto de mercado y un valor bastante alto. Son los productos que más valen, ¿verdad? Económicamente hablando. Entonces, aquí es importante evaluar que haya un flujo continuo, unas entregas continuas del proveedor
Y además de eso, es importante que haya una comunicación muy estrecha, mucha retroalimentación de ambas partes, para que al final el suministro sea realmente lo que yo estoy necesitando. Entonces, dependiendo del cuadrante de donde caiga el suministro que voy a adquirir, asimismo, pues va a ser las decisiones que yo voy a tomar. Porque, por ejemplo, si yo tengo un producto de riesgo bajo y valor bajo, no, tal vez no me tengo que complicar tanto. Incluso yo puedo asumir hacer contratos a largo plazo y así pues no tengo que estar cada vez estar evaluando. Si por el contrario hay un producto que es estratégico, eso sí hay que evaluarlo con mayor cuidado. Siguiendo un poco el tema de los riesgos, está el impacto de resultado y el impacto en cumplimiento. Es un poco relacionado con lo anterior. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los estratégicos, ¿verdad? Tienen un riesgo alto de incumplimiento y de resultado. Esta matriz prácticamente nos permite a nosotros saber qué tanto o qué tanto análisis o qué tan riguroso va a ser mi proceso de selección. Porque, por ejemplo, este cuadrante, el celeste, son para productos rutinarios que se pueden comprar en cualquier lado porque no tienen un riesgo bajito y tienen un costo bajito. Entonces, tal vez en esta parte, como les decía, buscar tal vez negociaciones más a largo plazo. Y estos estratégicos sí requieren mayor análisis, evaluaciones y tomar decisiones ya con base en las especificaciones y los requerimientos que tiene mi cliente final. En la parte de la evaluación de las fuentes potenciales también tenemos en cuenta lo que hablábamos ahorita. Normalmente están los 5 factores que siempre se evalúan cuando se hace una compra tradicional. La calidad, la cantidad que pueda cumplir con el requerimiento establecido, tiempo de entrega y condiciones, el precio y el servicio, tanto en la entrega como por venta. Entonces, eso es lo que siempre se mide normalmente, ¿verdad? Pero también hay otros aspectos importantes. Por ejemplo, si es algo muy técnico, es importante evaluar los materiales, la fabricación, ¿verdad? Toda esa parte es importante evaluarla también. Hay otro nivel que es un nivel más profundo que no solamente mide las fuentes potenciales en sí como proveedor, sino también mide también el riesgo financiero. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo tengo un proveedor único y un proveedor que está inestable financieramente? Es un riesgo muy alto el que la empresa va a estar expuesto. También aparte de impacto ambiental, como les decía antes, hay muchísimas empresas que en este momento son carbono neutral y son empresas que buscan precisamente una alineación con el impacto ambiental. Aparte de innovación, ¿verdad? Que las fuentes potenciales sean proveedores que normalmente están haciendo cosas nuevas, que están proponiendo. Y otro punto importante es el cumplimiento de regulaciones, ¿verdad? Proveedores que realmente tengan buena reputación, que sean cumplidos. Y otro también es la parte de relaciones, tanto sociales como políticas con los proveedores. ¿Hasta aquí alguna pregunta en el proceso de selección de proveedores? Bueno, entonces ya vamos por otra etapa. Ya nosotros seleccionamos los proveedores, pero este proveedor seleccionado, no solamente yo le voy a comprar una vez y ya, yo tengo que medir si ese proveedor en realidad está cumpliendo mis expectativas, ¿verdad? Estas evaluaciones muchas empresas las hacen solamente a las materias primas que son claves o que van relacionados con la calidad del producto o servicio final.
Entonces, no es que todas las empresas evalúen a todos los proveedores, por lo general los evalúan solamente a los que tienen un impacto más fuerte, ¿verdad? Dependiendo del tipo de empresa, obviamente, pero por lo general es así. Entonces, cuando yo voy a hacer una evaluación de proveedores, lo que yo voy a mirar es eso. Si ese proveedor me cumplió solo la primera vez, o es un proveedor que se mantiene continuo, si es un proveedor que me entrega tarde, si es un proveedor que me entrega con la calidad requerida, todo eso se va a evaluar en la que es la parte de evaluación de proveedores. Entonces, cuando yo voy a hacer la medición del desempeño de proveedores, tengo que tener claro primero que todo cuáles son los parámetros, qué es lo que yo voy a medir de ese proveedor, qué es lo que yo espero que ese proveedor sea capaz de darme. Esos datos son importantes, tenlo claro, no solamente que lo voy a medir, sino cómo voy a recolectar la información y cómo voy a visualizar los datos para tomar también la decisión de si es un proveedor que está cumpliendo o no está cumpliendo. Entonces, para hacer la evaluación de un proveedor existen diferentes formas, ¿verdad? Yo puedo simplemente hacer una evaluación muy formal en el cual las personas que reciben el servicio final dicen si es un proveedor que cumplió con sus expectativas. Otra es una evaluación que se hace entre varias personas que son usuarios finales y proveedores y compradores, de ver si realmente ese proveedor está cumpliendo o no las expectativas. Y hay evaluaciones que son más formales. Esas evaluaciones incluyen ya estándares establecidos como calidad, cantidad, entrega, condiciones de precio, etc. Entonces, cuando miramos esto también tenemos que evaluar los diferentes niveles de desempeño del proveedor. O sea, cuando nosotros vamos a evaluar el proveedor, vamos a decir, bueno, yo voy a tener varios niveles de desempeño que voy a utilizar como factor de clasificación. Entonces, si un proveedor es excelente, quiere decir que es un proveedor que entrega a tiempo, que tiene buenos precios, que da buen servicio postventa, que nunca se atrasa en las entregas y que nunca hay defectos o me entregan cosas equivocadas. Ese es un nivel excelente. Está un proveedor bueno que por lo general me satisface las entregas, pero a veces me incumple. Aquí, por ejemplo, está un proveedor que a veces puede que me cumpla las fechas de entrega, otras veces tiene uno que otro atraso, etc. Un proveedor regular ya es un proveedor que se me atrasa en los embarcos, hay que estar llamándolo a cada rato, hay que estar preguntándole si va a entregar, o sea, hay que estar continuamente dándole un seguimiento muy estrecho, pero medianamente cumple. Y está el proveedor deficiente, que es un proveedor que entrega tarde, no cumple sus promesas, siempre hay que estar pendiente de que vaya a hacer lo que se estableció. Y este tipo de proveedores, pues, por lo general, la idea es que una vez un proveedor que tenemos caiga en esta categoría, evaluar si se requiere mejor buscar otras fuentes de abastecimiento, ¿verdad? Pero eso va a depender de qué parámetros tenga la empresa y cómo quiera hacer la evaluación. Entonces, cuando yo voy a evaluar los proveedores, tengo que establecer cuáles son mis parámetros de evaluación. Entonces, tengo que ver, por ejemplo, cuáles son las variables que impactan mi proceso. Entonces, esas variables son las que yo voy a evaluar. Tener un sistema claro para evaluar cada proveedor, ¿verdad? En cada factor. Y depende de eso, yo voy a clasificar los proveedores. Entonces, ya yo definí cuáles son mis criterios, cuáles son mis variables, ya definí los niveles de desempeño que voy a aceptar y ya por definir eso, ahora sí, voy a clasificar mis proveedores. ¿Qué proveedores van a ser inaceptables? Entonces, los inaceptables son los que no me cumplen, los que me fallan, los que definitivamente me representan un problema en mi operación. Entonces, muchas veces la decisión simplemente es sustituirlos y ya, ¿verdad? Claro, suena fácil, pero en algunas ocasiones sustituir un proveedor clave puede resultar bastante engorroso. Un proveedor aceptable es un proveedor que tiene que mejorar, tiene oportunidades de mejora, pero son aceptables, ¿verdad? Tienen una que otra, una que otra ventaja todavía, por lo cual yo no lo descarto del todo.
Y los proveedores preferidos, que es cuando ya tenemos una relación de mejoras mutuas, cuando hay una interrelación, el proveedor conoce mis procesos, conoce mis necesidades. Entonces, eso permite que para ambos los procesos sean más ágiles y ambos mejoren, ¿verdad? Entonces, por lo general, estos proveedores ya tienen tanta relación con el comprador que ya más bien van adelante ofreciéndole soluciones, ¿verdad? Y los excepcionales son proveedores que definitivamente exceden las expectativas del cliente. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de una evaluación de proveedores, ¿ves? Aquí está un proveedor que tiene 3 variables o 3 indicadores: la calidad del producto, la oportunidad en la entrega y la cantidad de entregas bien hechas, ¿verdad? Entonces, este es el indicador. Aquí, por ejemplo, la calidad del producto se mide como con los productos que salen defectuosos. Si tengo un porcentaje alto de defectos, pues es un proveedor con una calidad inadecuada. Entonces, yo aquí defino, por ejemplo, qué puntaje le voy a dar, ¿verdad? Digamos que, que la puntuación sea 89%. Y este proveedor tiene una puntuación ponderada del 36%. Entonces, este es un ejemplo, ¿verdad? De una tabla, pero repito, este es solo un ejemplo. Las empresas tienen diferentes indicadores. Por ejemplo, para mí la calidad tiene un peso más alto porque tengo un producto tal vez muy delicado. Entonces, puede que en otros procesos para mí la parte de la cumplimiento de entrega sea un factor más relevante. Entonces va a depender del producto, el proceso y las expectativas. Entonces yo puedo decir, por ejemplo, aquí veamos la parte de abajo, la calidad del producto tiene un peso del 40%, la oportunidad en la entrega un 30% y la cantidad en entregas el 30%. Esos son el peso. ¿Y qué es lo que miden? Por ejemplo, en la calidad del producto que se cumplan todas las especificaciones. En la parte de oportunidad del producto que se entregue en el plazo establecido, y en la parte de cantidad es que me entregue las cantidades adecuadas, que no me entregue menos de lo que yo le pedí. Una vez yo tenga establecido esos criterios, tengo que ver en qué nivel cabe mi cliente. Por ejemplo, si yo tengo un cliente que siempre cumple con lo que yo le pido, es un proveedor excelente. Entonces va a atacar un puntaje de 80 a más de 80. Si es un proveedor bueno, es decir, es un proveedor que es importante, que nos colabora, es un proveedor que sacó un puntaje entre 80 y 70%. Entonces, dependiendo del puntaje final del cliente, aquí, por ejemplo, ese puntaje nos dio el 94%, es un proveedor excelente, sacó mayor del 80%. Entonces, básicamente, para resumirles un poco la tabla, cuando nosotros vamos a evaluar un proveedor, tenemos que saber cuáles son los aspectos que son importantes para la compañía y a cada aspecto darle un puntaje, ¿verdad? Además de eso, darle una ponderación, es decir, qué va a valer más, qué va a valer menos. Por ejemplo, si mi proceso, la calidad es fundamental, ese va a ser la variable que más le voy a dar puntaje. Y después de que yo haga esta evaluación y obtenga un número, que en este caso fue 94%, que se obtiene de multiplicar la puntuación por la puntuación ponderada y al final sumarlos. Ahí denme un segundo. Me explico, usted multiplica 89% por 36, más 95% por 29, más 100% por 30. La suma de todo esto nos da la puntuación total. Y entonces, en este caso, su puntuación fue el 94, quiere decir que este proveedor es un proveedor excelente, porque tuvo una puntuación mayor que el 80%. Si aquí, por ejemplo, la puntuación hubiera sido de 71, cae como un proveedor bueno. Si por el contrario hubiese sido de 50, es un proveedor intermedio, o menos de 50 es un proveedor malo, ¿verdad? Entonces, dependiendo del puntaje, así va a ser la clasificación que se tenga de este proveedor. Ok, entonces, cuando nosotros entramos en una relación con un proveedor, lo que buscamos es satisfacer una necesidad, ¿verdad?
Y las necesidades pueden ser tanto estratégicas como operacionales u otras necesidades. Aquí hay un punto importante. Acordémonos que el proveedor y comprador deberían ser aliados estratégicos y deberían tener una comunicación muy estrecha. Entonces, siempre se tiene que buscar una relación ganar-ganar, que tanto el proveedor como el comprador salgan satisfechos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo, por ejemplo, como comprador estoy satisfecho 100%, pero mi proveedor está insatisfecho porque le pago tarde. Entonces vamos a caer en un comprador insatisfecho, ¿verdad? Y un proveedor insatisfecho. Si por el contrario yo estoy satisfecha y el proveedor no está, perdón, si ambos están insatisfechos porque tal vez yo estoy disconforme porque me entrega tarde, no me entrega lo que es, entonces le atraso los pagos, entonces los dos vamos a estar insatisfechos, vamos a caer en este cuadrante. Entonces, lo que les quiero decir con esto es que siempre hay que medir el balance para que sea positivo para ambas partes. Bueno, aquí es importante también tomar en cuenta que los compradores tienen que tratar de, o sea, aquí, volviendo a la matriz, perdón, la región deseable es la región A, ¿verdad? Y la más indeseable, la B, ¿verdad? Donde los dos están inconformes. Si yo, por ejemplo, estoy en un punto de la C, que el comprador está insatisfecho y el proveedor está satisfecho, es decir, el comprador, aunque no está contento, igual le paga tiempo al proveedor y le sigue comprando porque no tiene otra opción. Entonces, esa es la columna C. Y en la B es que el comprador está contento, pero le atrasa los pagos al proveedor, o a veces llega con el camión y no lo descargan, etc. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Que todos estemos en el A, que ambos seamos felices, tanto el proveedor como el comprador. Entonces, si estamos en la región B, C o D, el comprador tiene que actuar para buscar precisamente llegar a la región A. Entonces, ¿cómo se puede hacer con eso? Bueno, primero el comprador puede empezar a cumplirnos con los tiempos, tener información más actualizada de los requerimientos del proveedor para poder entregarle más a tiempo, mostrar que hay una capacidad para mejorar y cumplir con lo que se requiere, y realmente, digamos, el comprador mostrar nuevamente interés y capacidad de responderle al proveedor con los requerimientos, al comprador, perdón. Y por el lado del proveedor, si el proveedor es el que está insatisfecho, entonces, el comprador está insatisfecho, el proveedor los cambios que tiene que hacer es mejorar precios, mejorar las cantidades de entrega, buscar, ofrecerle servicio postventa, involucrarse en sus procesos y capacitarlo, etc. Entonces, siempre, tanto proveedor como comprador tienen que buscar el punto A. Y para este punto A, que es el ganar-ganar, ambas partes tienen que tomar medidas y hacer cambios precisamente para llegar a esa región. Ok, otro punto importante es que en cuanto a proveedores no solamente se maneja necesariamente una relación de cliente-proveedor, sino que muchas veces algunos compradores se asocian para buscar proveedores y lograr mejores precios y condiciones por volumen. Entonces, esto es importante porque tal vez son pequeñas empresas que ocupan comprar, pero les sale muy caro hacerlo directamente solos, entonces se alían con otras y lo que buscan es precisamente compartir información, enfocarse de tal forma que todos salgan ganando. En esa parte también salen alianzas estratégicas orientadas a lo mismo. Entonces, básicamente, de eso se trata, de buscar al final de cuentas, en toda esta relación cliente-proveedor, buscar que ambas partes estén satisfechas, tanto el proveedor obteniendo lo que requiere como el comprador también adquiriendo los bienes a tiempo, completos, en buenas condiciones, etc. Entonces, es un ganar-ganar. Recordemos lo que habíamos hablado en la primera clase, el proveedor cada vez se convierte más en una figura casi que socio estratégico de la empresa. Entonces, por eso la relación tiene que ser de mutuo beneficio, de mutua comunicación,
que no, ninguna de las dos partes quiera sacar mejor ventaja que la otra. Entonces, básicamente eso es lo que se busca. No sé si alguno tiene alguna pregunta adicional. Profesora, bueno, más que una pregunta, yo tengo un comentario. En realidad, conseguir un proveedor que sea A, ¿verdad? Calificación A es como encontrar un tesoro, porque los proveedores a veces para ganar, bueno, la compra, entonces ofrecen unos tiempos de entrega que definitivamente no cumplen. Entonces, a veces uno hasta se siente engañado de ver de que usted le compra a un proveedor que le ofreció cielo y tierra y al final, para ganar la compra y al final no cumplió. Así que yo creo que es parte de la ética del proveedor, pues jugar con la verdad, o sea, no por ganar una compra, pues inventarse tiempos, materiales o procesos que no va a cumplir, ¿verdad? Al final. No, eso es muy importante. Por eso hablábamos ahorita de que es importante que se establezcan claramente las condiciones y la capacidad de respuesta. Si, por ejemplo, tú le compras a un proveedor y no fue capaz de entregarte, entonces es bueno en la orden de compra también establecer eso. ¿Qué pasa si no me entrega las cantidades correctas cuando yo lo ocupo? Entonces, y la orden de compra se da por cancelada y yo puedo buscar otro proveedor, por ejemplo, ¿verdad? A veces ya el daño está hecho porque mientras busco otro proveedor ya me atrasé en mis procesos. Pero sí es importante que ustedes establezcan desde el principio qué pasa si yo te pido y me tienes que entregar en una semana y no me cumple. Bueno, entonces la orden de compra ya está incumplida y yo puedo buscar otra opción. Entonces, por eso es que es importante todo esto que hablamos ahorita de la evaluación y el seguimiento de proveedores. Hay proveedores muy buenos, hay proveedores que empiezan bien y después mejoran, ¿verdad? Precisamente por eso es que se busca darles seguimiento para que la negociación pues se cumpla y desarrollar proveedores que realmente al final apoyen la gestión de uno, ¿verdad? No lo compliquen, porque por ejemplo, si tú eres la compradora de tu empresa y un proveedor te queda mal, quedas mal tú de ante toda la empresa, ¿verdad? Claro. Profesora, por eso es importante entonces el proceso de admisibilidad de los mismos proveedores, de manera tal de que uno pueda conformar una lista, pidiéndoles a ellos incluso las referencias y eso en relación con el manejo que han tenido para otros clientes. No queda exento de que puedan fallarle a uno, pero por lo menos tiene una base de alguna manera confiable para poder hacer las negociaciones con ellos. Sí, es que eso es importante. Eso es importante, pedir referencias. Muchas veces los mismos proveedores dicen, mira, yo le vendo a tal y a tal. Entonces, ellos mismos te van diciendo. Entonces, uno no está mal uno pedir referencias, ¿verdad? Y con los proveedores igual son vendedores también, ¿verdad? Entonces, a veces te pintan cielo y tierra y a la larga no tienen la capacidad de cumplimiento. Entonces, por eso antes de uno buscar un proveedor único, es bueno darle seguimiento y evaluar los proveedores para ver si realmente son capaces de cumplir lo que prometen. Entonces, y aquí importante, cuando, por ejemplo, es un proveedor clave de materia prima, por ejemplo, o de transportes. Si, por ejemplo, yo trabajo en una empresa de distribución y para mí el transporte es un servicio muy crítico, yo debo tener siempre muy claramente los parámetros con el que yo voy a evaluar ese servicio, ¿verdad? Para yo también poder reclamarle al proveedor en caso de incumplimiento. Lo ideal supongo que es hacerse de un grupo de proveedores que uno de veras les tenga confianza, que sea un ganar-ganar de ambas partes, porque supongo que tampoco es bueno andar de un proveedor en otro proveedor en otro proveedor, ¿verdad? No, O sea, supongo que las exacto. empresas pues tienen que encontrar el proveedor que les satisface definitivamente en todos los aspectos. De acuerdo. Por eso es que se habla de desarrollar proveedores, porque inicialmente no es solo comprarle la primera vez, sino también ir trabajando en conjunto con el proveedor para que conozca mis necesidades y cómo me puede ayudar a resolverlas. Profe, este tema me gusta mucho, es muy interesante, porque nosotros lo hacemos de un modo pequeñito, digamos, cada uno en la vida cotidiana.
sea, todos necesitamos comprar algo, todos buscamos, qué sé yo, que necesito una computadora, entonces, primero que nada, ver de dónde la voy a pagar. Segundo, buscar qué es lo que ocupo, qué tipo de computadora, buscar los proveedores, las cotizaciones, qué me ofrece el mercado, cuál de las computadoras para mí es la que me va a servir. Así que esto es esto lo hacemos toda la vida, desde que Exacto. tenemos conocimiento de compra y poder adquisitivo. Así es, tal cual. Entonces, y básicamente, por ejemplo, usted hace una compra, usted ya tiene qué parámetros va a evaluar, cómo va a comparar, qué me va a hacer a mí elegir uno o elegir el otro, ¿verdad? Entonces, lo que se busca con esto es precisamente eso, tener un proceso formal para que en el momento que se haga una compra, pues yo evalúe a los proveedores con base en eso, ¿verdad? Si para mí la calidad es lo más importante, y yo voy a evaluar los proveedores duro con la parte de calidad, le voy a dar un porcentaje más importante, ¿verdad? Eso es importante que se defina claramente y que el proveedor sepa también, porque si yo, por ejemplo, mido a mi proveedor y le doy un peso muy fuerte a la entrega a tiempo y el proveedor tal vez me entrega tarde y dice, pero es que yo no pensé que le impactara tanto, y no decirle, no, para nosotros el tiempo de entrega es fundamental, ¿verdad? Entonces, dejar claramente establecidos los parámetros con ellos. Entonces, básicamente eso es relaciones de mutuo beneficio, mucha comunicación, parámetros claramente definidos que se puedan evaluar, que sean medibles y pues tener proveedores estables. Eso es fundamental, ¿verdad? Entonces, espero que todo les haya quedado bastante claro en esta tutoría. El link yo se los subo, se los paso seguramente mañana para que puedan accesarlo. Y bueno, muchas gracias a todos por su participación en la tutoría. Muchas gracias, profe, muy clarito todo. Bueno, con muchísimo gusto. Que tengan buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.